Lección 1. El fenómeno de la fuente imponente. Disparan su aerosol a más de 100 pies de altura. Vienen visitantes de todo el mundo. Una fuente tan alta se convierte instantáneamente en una atracción global. El espectáculo atrae a turistas e impulsa a las empresas locales. La ingeniería detrás de estos chorros de agua es fascinante. Las potentes bombas y las boquillas precisas crean un arco espectacular. Los sistemas de alta presión requieren protocolos de seguridad cuidadosos. La seguridad incluye zonas de amortiguamiento y señalización clara para los visitantes. Las condiciones del viento pueden alterar el rocío y provocar peligros. Los sensores en tiempo real pueden pausar la pantalla cuando hay vientos fuertes. La iluminación y la música suelen acompañar estos espectáculos de fuentes. Los sistemas sincronizados combinan agua, luz y sonido. Estos programas se convierten en tendencias en las redes sociales. Los clips virales pueden atraer a millones de espectadores y visitantes potenciales. El aumento de la afluencia de turistas puede reportar beneficios económicos. Los hoteles, restaurantes y tiendas suelen experimentar un crecimiento notable. Las grandes multitudes plantean dudas sobre la gestión de multitudes. Las autoridades deben planificar el transporte, el saneamiento y la vigilancia policial. El impacto ambiental también exige una consideración cuidadosa. El reciclaje del agua y la eficiencia energética son medidas esenciales. El rocío de agua salada puede corroer las estructuras cercanas con el tiempo. Los materiales de protección y los programas de mantenimiento evitan los daños. La importancia cultural puede influir en las elecciones de diseño de las fuentes. Los diseñadores suelen incluir motivos locales y referencias históricas. Las fuentes icónicas pueden convertirse en símbolos de orgullo cívico. Las ciudades aprovechan estos hitos en las campañas de marca y turismo. Sin embargo, puede surgir controversia sobre el gasto público en gafas. Los críticos pueden argumentar que los fondos deberían priorizar las escuelas o la atención médica. Los partidarios afirman que los retornos económicos a largo plazo justifican el costo. Los estudios transparentes de costo-beneficio pueden informar el debate público. La opinión de la comunidad debe dar forma a las decisiones sobre dichos proyectos. Las consultas públicas revelan preferencias y posibles preocupaciones. La accesibilidad para todos los visitantes debe ser una prioridad de diseño. Las rampas, los caminos despejados y los asientos se adaptan a diversas necesidades. Los espectáculos nocturnos amplían los horarios de visita y distribuyen la cantidad de visitantes. Las pantallas nocturnas pueden reducir la congestión diurna y la exposición al calor. Los niveles de ruido deben gestionarse respetando a los residentes locales. Los diseños de sonido pueden equilibrar el espectáculo con la comodidad del vecindario. Los fallos tecnológicos pueden interrumpir las actuaciones cronometradas cuidadosamente. Los sistemas de control redundantes y los operadores cualificados reducen el riesgo. La comercialización de tales atracciones corre el riesgo de crear expectativas poco realistas. Las vistas previas honestas y la información clara ayudan a gestionar las expectativas de los visitantes. El bombo publicitario de las redes sociales puede atraer a personas influyentes y patrocinadores. El patrocinio puede financiar el mantenimiento, pero debe ser transparente. Los costos de mantenimiento a largo plazo suelen sorprender a los presupuestos municipales. Los planes de financiación sostenibles son esenciales para una operación continua. Los programas educativos pueden agregar valor a los estudiantes visitantes. Las visitas guiadas y las exhibiciones explican la ingeniería y la ecología. Los fotógrafos y cineastas suelen buscar tomas dramáticas.
Los puntos de observación designados preservan la seguridad y las líneas de visión. Los festivales y eventos especiales pueden centrarse en espectáculos de fuentes. La programación especial puede celebrar fiestas y temas culturales. La calidad del agua debe controlarse para proteger la salud pública. Los sistemas de filtración y tratamiento mantienen condiciones seguras. Los fenómenos meteorológicos extremos plantean desafíos operativos. Los planes de contingencia deben abordar las inundaciones y las tormentas. Las interacciones con la vida silvestre local pueden afectar el hábitat circundante. Las medidas pueden prevenir el daño a las aves y las especies acuáticas. Las opciones de iluminación afectan a los animales e insectos nocturnos. La iluminación ecológica reduce las perturbaciones ecológicas. Algunos ciudadanos pueden ver estos proyectos como inversiones vanas. La comunicación clara sobre los beneficios y los costos genera confianza. Debe tenerse en cuenta la armonía arquitectónica con el horizonte. El cuidado diseño integra la fuente en el tejido urbano. Las normas de conservación histórica pueden limitar las opciones de diseño. Trabajar con los organismos de patrimonio garantiza un desarrollo respetuoso. Ha surgido financiación colectiva para proyectos liderados por la comunidad. Las asociaciones público-privadas también financian instalaciones ambiciosas. Las aprobaciones reglamentarias a menudo requieren evaluaciones de impacto ambiental. Estas evaluaciones aclaran los riesgos y las estrategias de mitigación. La programación de eventos puede escalonar la asistencia y reducir los picos de carga. La venta de entradas y las reservas cronometradas ayudan a gestionar el flujo de visitantes. Los vendedores locales pueden exhibir artesanías y cocinas regionales cerca del sitio. Las zonas de vendedores apoyan el espíritu empresarial y enriquecen las experiencias de los visitantes. Es importante educar a los visitantes sobre el comportamiento respetuoso. Los códigos de conducta claros mantienen la seguridad y el decoro. Los requisitos de seguro reflejan la escala del riesgo público. Un seguro adecuado protege a los municipios y a los contratistas. La cobertura mediática puede moldear la percepción pública de la atracción. Los informes equilibrados destacan los beneficios y las preocupaciones legítimas. Los debates controvertidos suelen surgir en torno a las prioridades y el gusto. El debate constructivo conduce a decisiones públicas mejor informadas. Los materiales innovadores pueden reducir el consumo de energía de las bombas. Los variadores de frecuencia y los motores eficientes reducen el consumo de energía. Las fuentes de energía solar o renovable pueden alimentar parcialmente las instalaciones. La integración de las energías renovables demuestra el compromiso medioambiental. Los visitantes suelen buscar experiencias memorables, no solo lugares de interés. Las funciones interactivas y la narración aumentan la participación. Las actuaciones culturales cerca de la fuente pueden enriquecer el programa. Las artes en vivo agregan valor a la comunidad y diversifican las audiencias. Las escuelas locales pueden usar el sitio para proyectos de aprendizaje. La participación de los estudiantes fomenta la mayordomía y el orgullo por el lugar. Las largas colas pueden disuadir a algunos visitantes potenciales. Las opciones de acceso rápido y las áreas de visualización rápida mejoran el acceso. Los planes claros de evacuación de emergencia son obligatorios para las grandes multitudes. Los simulacros regulares y la capacitación del personal garantizan la preparación. Una fuente puede provocar un debate cívico sobre la identidad y el progreso. Los foros abiertos y la planificación transparente ayudan a conciliar las diferencias.
¿Crees que vale la pena invertir en instalaciones tan grandiosas? Cuando combinan la sostenibilidad, el beneficio comunitario y la prudencia fiscal, pueden ser transformadoras. Lección 2. Ruedas y palabras. Es posible que tengas que andar en bicicleta o andar en monopatín. ¿Qué opción le parece más atractiva para viajar por la ciudad? Una bicicleta ofrece velocidad y estabilidad para viajes más largos. Un monopatín proporciona compacidad y una sensación divertida y dinámica. ¿Considera que la seguridad es la principal preocupación a la hora de elegir? La seguridad siempre debe guiar nuestra elección y preparación. ¿El equipo de protección reducirá el riesgo de manera significativa? Los cascos, los protectores de muñeca y las rodilleras brindarán una protección importante. ¿Prefieres una bicicleta eléctrica o manual? Una bicicleta eléctrica puede aliviar las colinas y ampliar la autonomía. ¿La asistencia motora cambia los requisitos legales en algunas áreas? Muchas ciudades regulan las bicicletas eléctricas con reglas distintas. ¿Deberían los alumnos practicar el equilibrio antes de conducir en el tráfico? Los ejercicios de equilibrio en espacios silenciosos aumentarán la confianza y el control. ¿Una patineta requerirá diferentes técnicas de equilibrio? Las patinetas exigen una colocación precisa del pie y cambios de peso sutiles. ¿Cree que la infraestructura urbana apoya adecuadamente el transporte no automovilístico? La infraestructura a menudo va a la zaga de la creciente demanda de microtransporte. ¿Podría la promoción mejorar los carriles y el estacionamiento seguro para bicicletas? La participación cívica puede acelerar la creación de carriles protegidos. ¿Te preocupa el robo al dejar una bicicleta estacionada? Las cerraduras robustas y el estacionamiento seguro reducen la posibilidad de robo. ¿Las bicicletas plegables son un buen compromiso para viajes mixtos? Los plegables combinan la movilidad con la comodidad del transporte público. ¿Las patinetas caben fácilmente en los trenes y autobuses? Muchos viajeros llevan patinetas compactas sin dificultad. ¿El mantenimiento regular prolongará la vida útil de las ruedas y los rodamientos? Las revisiones rutinarias de los neumáticos, los frenos y los cojinetes evitarán fallas. ¿Deberían los pasajeros aprender las habilidades básicas de reparación en caso de emergencia? Las habilidades simples, como arreglar un piso, pueden ahorrar tiempo y dinero. ¿Recomiendas clases formales para nuevos ciclistas? Las lecciones impartidas por instructores certificados pueden inculcar hábitos seguros desde una edad temprana. ¿Los viajes en grupo son beneficiosos para el aprendizaje social? Los viajes grupales ofrecen tutoría, apoyo y rutas compartidas. ¿Podría surgir un debate intenso sobre la obligación de usar cascos para adultos? Los mandatos relativos a los cascos desencadenan debates sobre la libertad personal y la salud pública. ¿Cómo podrían las políticas públicas equilibrar la seguridad y la autonomía? Las políticas deben basarse en la evidencia y el respeto por la elección individual. ¿Crees que el diseño del casco afecta a la disposición a usarlo? Los cascos elegantes y cómodos aumentan la adopción entre los ciclistas. ¿Deberían las ciudades invertir en señalización visible para los caminos de uso mixto? La señalización clara reduce los conflictos entre peatones y pasajeros. ¿La conducción nocturna requerirá equipo y luces reflectantes adicionales? Las luces, los reflectores y la ropa de alta visibilidad son esenciales al anochecer. ¿Crees que los patinadores se enfrentan al estigma en las aceras compartidas?
La tensión puede surgir cuando los espacios públicos se distribuyen de manera desigual. ¿Las áreas designadas para patinar reducirían los conflictos y los accidentes? Las áreas exclusivas para patinar pueden proporcionar espacios de práctica seguros y centros comunitarios. ¿Anticipas diferencias de seguro entre bicicletas y monopatines? Las pólizas de seguro pueden variar y deben revisarse cuidadosamente. ¿Deberían los padres hablar sobre las normas de circulación con los conductores jóvenes antes de permitirles viajar? Las instrucciones claras sobre las reglas y las expectativas protegerán a los jóvenes ciclistas. ¿Los carriles bici garantizarán siempre la seguridad? Los carriles protegidos reducen el riesgo, pero requieren un mantenimiento y un diseño adecuados. ¿Crees que la tecnología, como los sensores, puede mejorar la seguridad de los conductores? Los sensores y los cascos inteligentes son prometedores, pero no sustituyen la precaución. ¿Deberían los ciclistas adoptar técnicas de conducción defensiva en el tráfico? La conducción defensiva anticipa los peligros y reduce la probabilidad de colisión. ¿Cambiarán las condiciones meteorológicas la elección entre bicicleta y monopatín? La lluvia, el hielo y los fuertes vientos afectan la tracción y el manejo de ambos. ¿Recomiendas practicar paradas y desmontajes de emergencia? Practicar paradas controladas y desmontajes seguros es esencial para tener confianza. ¿Las patinetas eléctricas están sujetas a las mismas controversias que las bicicletas eléctricas? Las patinetas eléctricas plantean preguntas similares sobre la velocidad, la regulación y la seguridad. ¿Podrían los programas comunitarios enseñar habilidades inclusivas a estudiantes diversos? Los programas inclusivos pueden adaptar la instrucción para todas las edades y habilidades. ¿Crees que las leyes sobre cascos para niños cuentan con un apoyo universal? Muchos están de acuerdo con las leyes sobre cascos para niños, aunque persisten las disputas sobre su cumplimiento. ¿Las aplicaciones de mapas que muestran rutas aptas para bicicletas ayudarán a los alumnos? Las aplicaciones de rutas pueden revelar calles más tranquilas y opciones más seguras para practicar. ¿Deberían los pasajeros planificar rutas que minimicen las intersecciones complejas? Evitar las intersecciones concurridas reduce la exposición a maniobras riesgosas. ¿Recomienda practicar primero las maniobras en los estacionamientos? Los lotes vacíos pueden servir como entornos controlados para el desarrollo de habilidades. ¿Los programas comunitarios de bicicletas compartidas ampliarán el acceso? Las bicicletas compartidas reducen las barreras e introducen a más personas en el ciclismo. ¿Debería la educación sobre patineta incluir la etiqueta en los espacios compartidos? Las lecciones de etiqueta fomentan la interacción respetuosa con los peatones. ¿Le preocupa el impacto medioambiental de los modelos eléctricos? Los modelos eléctricos tienen huellas ambientales que merecen consideración. ¿Pueden los ciclistas compensar el impacto mediante elecciones sostenibles? Elegir un equipo duradero y una carga responsable ayuda a reducir el impacto. ¿Planeas filmar demostraciones de equitación urbana para los estudiantes? Las demostraciones deben enfatizar la seguridad, la narración clara y las pausas para el vocabulario. ¿Incluirás indicaciones lingüísticas paso a paso, vinculadas a las acciones? Vincular el vocabulario con los movimientos ayuda a la comprensión y la retención. ¿Deberían discutirse con calma las controversias sobre la asignación del espacio público? El diálogo constructivo produce mejores soluciones que las discusiones acaloradas. ¿Tiene la intención de entrevistar a los funcionarios locales sobre las regulaciones? Las entrevistas pueden aclarar las reglas y mostrar el proceso de formulación de políticas. ¿Presentará tanto pruebas estadísticas como historias personales?
La combinación de datos y narrativa fortalece la comunicación persuasiva. ¿Podrían los debates actuales sobre la micromovilidad afectar a la audiencia? Los temas controvertidos pueden aumentar el interés, pero requieren un tratamiento equilibrado. ¿Moderará los comentarios para mantener un discurso respetuoso? La moderación evita el acoso y fomenta el intercambio reflexivo. ¿Deberían los pasajeros registrar sus dispositivos eléctricos cuando sea necesario? El cumplimiento de las normas de registro evita multas y problemas legales. ¿Creará listas de verificación de seguridad descargables para los suscriptores? Las listas de verificación brindan apoyo práctico y fomentan la preparación. ¿Crees que el diseño urbano debería priorizar más el transporte activo? Priorizar el transporte activo produce beneficios para la salud, la economía y el medio ambiente. ¿Destacará las historias de éxito de ciudades que invirtieron en carriles? Los estudios de casos demuestran mejoras mensurables e inspiran cambios. ¿Debería introducirse el skate competitivo como una herramienta educativa? La competencia estructurada puede enseñar disciplina, creatividad y progreso de habilidades. ¿Planeas comparar marcas y modelos de forma desapasionada? Las comparaciones objetivas ayudarán a los espectadores a realizar compras informadas. ¿Harás hincapié en compartir las carreteras de forma respetuosa con los automovilistas? El respeto mutuo reduce el peligro y fomenta la cooperación en la carretera. ¿Pretendes fomentar la tutoría entre ciclistas nuevos y experimentados? La tutoría acelera el aprendizaje y construye comunidades de ciclistas locales. ¿Harás hincapié en el ajuste del casco y en el ajuste adecuado de la correa? El ajuste adecuado y las correas seguras maximizan la eficacia del casco. ¿Prevé desafíos legales cuando se produzcan accidentes en caminos compartidos? Los resultados legales varían y dependen de las circunstancias y las leyes locales. ¿Los pasajeros deben documentar los incidentes de forma rápida y precisa? La documentación precisa ayuda con los procesos legales y de seguros. ¿Enseñarás vocabulario rápido para describir incidentes y lesiones? Las frases prácticas permiten una comunicación clara en emergencias e informes. ¿Planeas organizar sesiones de preguntas y respuestas en vivo después de las demostraciones? Las preguntas y respuestas en vivo permiten una aclaración inmediata y una práctica lingüística enfocada. ¿Animarás a los televidentes a formar grupos locales de seguridad para la conducción? Los grupos locales amplifican la promoción y mejoran la seguridad colectiva. ¿Crees que las actitudes culturales hacia el ciclismo varían mucho? Las actitudes varían y dan forma a la infraestructura, la etiqueta y la aceptación. ¿Deberían los viajeros considerar las combinaciones multimodales para viajar de forma flexible? La combinación de caminar, transporte público y ruedas ofrece viajes eficientes y adaptables. ¿Terminarás con un llamado a conducir de manera responsable y a aprender de forma continua? El aprendizaje continuo y la práctica responsable mantienen a las comunidades más seguras y felices. Demostraré técnicas seguras, presentaré puntos de vista equilibrados y abogaré por decisiones informadas y respetuosas. Lección 3. Preparativos acogedores y espacios compartidos. ¿Suficiente para todos? Perfecto. Permítanos también configurar algunos espacios acogedores. ¿Cómo defines un rincón acogedor? La iluminación tenue y los cómodos asientos crean calma. Deberíamos incluir mantas y cojines.
Las mantas y los cojines hacen que el área sea acogedora y cálida. ¿Una mesa baja alentará a compartir refrigerios y juegos? Una mesa baja promueve la intimidad y la interacción fácil. ¿Prefieres velas o lámparas cálidas para el ambiente? Las lámparas cálidas son más seguras y proporcionan una iluminación constante. ¿Deberíamos sentarnos en círculo para conversar? Un círculo fomenta el contacto visual y el diálogo compartido. ¿La música de fondo suave mejorará el estado de ánimo? La música suave puede ayudar a la relajación y la concentración. ¿Deberían las listas de reproducción incluir géneros y tempos variados? Las listas de reproducción variadas satisfacen los diversos gustos de un grupo. ¿Crearás una zona tranquila para leer y reflexionar? Una zona tranquila respeta a quienes buscan la soledad y la calma. ¿Crees que dividir el espacio equilibra las necesidades sociales y privadas? La división cuidadosa apoya tanto el descanso comunitario como el individual. ¿La estación de aperitivos debe estar separada de la zona de asientos? La separación reduce el desorden y preserva la limpieza de los asientos. ¿El etiquetado claro de los refrigerios ayudará a las personas con alergias? Las etiquetas protegen la salud y muestran consideración por los demás. ¿Deberíamos proporcionar platos reutilizables para reducir los residuos? Los platos reutilizables se alinean con la sostenibilidad y la limpieza. ¿Los aromas ambientales influirán en la comodidad y el apetito? Los aromas suaves y naturales pueden mejorar la comodidad sin abrumar. ¿Deberíamos evitar las fragancias fuertes por motivos de sensibilidad? Evitar los aromas fuertes respeta a las personas con sensibilidad y asma. ¿Propones noches temáticas para aumentar la emoción? Los temas despiertan la imaginación y dan estructura a las interacciones. ¿Podrían los temas controvertidos correr el riesgo de alejar a algunos invitados? Los temas controvertidos requieren un encuadre y un consentimiento cuidadosos. ¿Debería presentarse algún tema de debate con un contexto equilibrado? Un contexto equilibrado fomenta el diálogo constructivo en lugar de los conflictos. ¿Las reglas básicas para el debate reducirán la escalada? Las reglas sobre escuchar y respetar mantienen un espacio seguro. ¿Deberíamos invitar a todos a proponer temas con antelación? Las propuestas anticipadas permiten la preparación y una voz equitativa. ¿La elección de alimentos reflejará la diversidad cultural? La comida diversa honra los diferentes orígenes y amplía los gustos. ¿Se debe animar a los invitados a explicar brevemente sus platos? Las explicaciones proporcionan una visión cultural y práctica del vocabulario. ¿Las actividades interactivas promoverán el aprendizaje de idiomas? Las actividades con juegos de rol y narración de historias aumentan las habilidades prácticas. ¿Deberíamos incluir instrucciones breves sobre el idioma en cada estación? Las indicaciones guiarán a los alumnos y estimularán la conversación de forma natural. ¿Las competiciones moderadas aumentarán la participación y la publicidad? Los concursos amistosos pueden motivar, pero deben seguir siendo inclusivos. ¿Deberían los premios enfatizar el aprendizaje en lugar de la ganancia material? Los premios basados en el aprendizaje recompensan el progreso y el valor a largo plazo. ¿La decoración reflejará comodidad y elegancia sencilla? La elegancia simple crea calma y evita la sobrecarga sensorial. ¿Las alturas de los asientos deben adaptarse a todas las edades y capacidades? La accesibilidad garantiza que todos los huéspedes se sientan bienvenidos y apoyados.
¿Mejorarán la seguridad las alfombras suaves y las alfombrillas antideslizantes? Las medidas de seguridad reducen los accidentes y aumentan la confianza. ¿Debería ajustarse la iluminación para actividades variadas? La iluminación ajustable se adapta a la lectura, los juegos y las conversaciones informales. ¿Incluiremos una pequeña estación para cargar dispositivos de forma discreta? Una estación de carga discreta satisface las necesidades prácticas sin distracciones. ¿Deberíamos diseñar un rincón fotográfico para recuerdos y promociones? Un rincón fotográfico elegante puede documentar los eventos y atraer a los espectadores. ¿Se requerirá el consentimiento antes de fotografiar a los huéspedes? El consentimiento es esencial para proteger la privacidad y la confianza. ¿Deberíamos establecer límites a la transmisión o grabación en directo? Los límites respetan la privacidad y mantienen un ambiente confortable. ¿Se publicarán las reglas de la casa de forma clara y educada? Las reglas claras reducen los malentendidos y fomentan el respeto. ¿Deberíamos planificar un guión de bienvenida para los recién llegados? Un guión breve ayuda a los anfitriones a recibir a los huéspedes de forma cálida y eficiente. ¿Las presentaciones incluirán indicaciones lingüísticas sencillas? Las instrucciones ayudan a los alumnos a practicar las presentaciones y las charlas triviales. ¿Deberíamos ofrecer etiquetas de nombre con indicaciones fonéticas? Las etiquetas fonéticas facilitan la pronunciación y generan confianza. ¿Prepararemos un rompehielos suave para iniciar conversaciones? Los rompehielos reducen la incomodidad y crean una relación inmediata. ¿Deberíamos evitar polarizar inicialmente los temas políticos o religiosos? Evitar los temas polarizantes al principio preserva la armonía y la comodidad. ¿Proporcionaremos tarjetas de debate opcionales para un debate más profundo? Las tarjetas opcionales permiten a los participantes que lo deseen participar de manera reflexiva. ¿Los conflictos deben ser mediados por un facilitador neutral? Un facilitador neutral puede guiar una resolución y claridad respetuosas. ¿Capacitaremos a los facilitadores en la escucha activa y la paráfrasis? La formación garantiza un manejo justo de los diferentes puntos de vista. ¿Deberíamos fomentar los giros reflexivos en lugar de las interrupciones? La toma de turnos valora cada voz y modela un discurso educado. ¿Estableceremos un límite de tiempo para los temas acalorados? Los límites de tiempo evitan el agotamiento y permiten una exploración equilibrada. ¿Deberíamos incluir un rincón de relajación para las pausas sensoriales? Los rincones tranquilos proporcionan las pausas necesarias para los huéspedes abrumados. ¿Proporcionaremos guías sencillas para respirar de forma consciente? Las guías de respiración pueden calmar las emociones y reenfocar la atención. ¿Deberíamos distribuir un formulario de comentarios después de los eventos? Los comentarios ayudan a refinar las reuniones futuras y respetan la voz de los participantes. ¿Los comentarios serán anónimos para fomentar la honestidad? Los comentarios anónimos invitan a sugerencias sinceras y a la seguridad. ¿Deberíamos celebrar los pequeños actos de bondad observados durante el evento? El reconocimiento fomenta una cultura de cuidado y respeto mutuo. ¿Planearemos un breve ritual de cierre para terminar con una nota positiva? Un ritual de cierre crea un cierre y un recuerdo compartido para los asistentes. ¿El ritual debe incluir breves reflexiones y apreciaciones? Las reflexiones consolidan el aprendizaje y fortalecen los lazos comunitarios. ¿Vamos a compartir un resumen conciso de las frases lingüísticas clave utilizadas?
Un resumen ayuda a la retención y apoya la práctica continua en el hogar. ¿Deberían proporcionarse recursos para seguir estudiando después de la reunión? Los recursos permiten a los alumnos seguir creciendo y explorando. ¿Invitaremos a hacer sugerencias para futuros temas y temas acogedores? Las invitaciones para hacer aportaciones garantizan que el espacio siga siendo receptivo e inclusivo. ¿Deberíamos asegurarnos de que cada huésped se vaya sintiéndose escuchado y valorado? Garantizar la dignidad y el valor de todos los huéspedes debe ser nuestra prioridad. Finalizaré el diseño, prepararé las reglas y coordinaré la comodidad y la seguridad.